Buenas noches, buenas tardes a todos. Es jueves y eso significa que llega nuestra hora de análisis latinoamericano, de análisis de lo que pasa en las Américas y por el mundo. Bueno, los halcones estadounidenses y europeos están de fiesta estos días. El daddy que le dijo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, a Donald Trump aparentemente ha tenido su efecto y finalmente el presidente de Estados Unidos, que dijo en su momento que terminaría la guerra en Ucrania en 24 horas, ahora dio un golpe de timón con la decisión de enviar armas muy sofisticadas a Ucrania. Estados Unidos parece ser que le va a vender sistemas Patriot a Europa y Europa le entregará sus equipos a Kiev. Una jugada maestra, un negocio redondo en el que Estados Unidos sigue vendiendo armamento y a la vez apoya a su aliado en Kiev, que ha sido usado como proxy contra Rusia a lo largo de los últimos 3 años, y con una Europa celebrando su propio endeudamiento de fondo. Además, Trump no sería Trump si no amenazase con los famosos tariffs, así que le dio a Moscú 50 días para llegar a un acuerdo de paz con Kiev y, no, bueno, aranceles del 100% contra Rusia y sus socios comerciales, es decir, contra China y la India principalmente. La pregunta es, ¿cambiará esto el curso de la guerra? ¿Cómo va a responder Moscú? Que sabemos que bajo presiones y ultimátums no es que responda de manera muy amistosa. Y bueno, ¿y qué va a hacer en estos 50 días? Hoy lo vamos a hablar con Naya Sanso y de una guerra nos iremos a otra, al genocidio palestino que no se detiene. Más concretamente, Colombia acoge estos días una cumbre internacional del Grupo de la Haya, una iniciativa que lidera el gobierno de Gustavo Petro junto con Sudáfrica para elaborar una respuesta a la masacre que perpetra Israel en Gaza, una cumbre en la que Petro planteó incluso salirse de la OTAN. Como sabemos, Colombia es socio global de esta alianza. Se habló también de medidas para parar a Israel, de embargo militar, de venta de armas, todo mientras Israel bombardeaba Siria. Así que muchos temas para hablar hoy. Vamos a arrancar. No se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Bienvenidos. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marquito, buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Esperamos que estén muy bien. Recuerden poner el me gusta, hacer los comentarios que deseen y apoyar, suscribirse a nuestro canal. Bueno, Ina, vamos a comenzar, y Marco, vamos a comenzar analizando este golpe de timón, este cambio en la política de Donald Trump hacia la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Donald Trump en su campaña electoral dijo que la terminaba en un día. Bueno, eso evidentemente quedó atrás. Ha mantenido muchas conversaciones con Vladimir Putin, pero está claro que los avances que en la consecución de la paz prácticamente no existen. Naya Sanso nos acompaña para analizar, es nuestra analista de cabecera para la guerra ruso-ucraniana, experta realmente en este tema, y muchas veces ha conversado con nosotros en Macondo y muchas veces nos ha advertido contra ese optimismo de esto se termina, porque, y ha demostrado tener razón, porque esto claramente no se termina. De hecho, la respuesta de Vladimir Putin a la amenaza de Donald Trump parece haber sido detonar explosivos muy importantes en ciudades industriales de Ucrania, pero todo eso está dentro de la cuestión propagandística. Hay que ver qué es lo que es y lo que no es. Bienvenida, Naya Macondo, y seguimos analizando esta guerra y este golpe de timón y las consecuencias que podría tener. Bueno, un placer saludaros otra vez. Hacía un tiempo que no os veía. Saludos a Ina y a Marco, a ti, Leandro, también, desde un poquito más lejos. Bueno, la cuestión de Donald Trump es que ha pasado de decirnos de estas cosas que se dicen en campaña, que esta guerra era una mala guerra, que él acabaría en 24 horas. Nos dijo también que acabaría la guerra antes de tomar posesión, es decir, antes del 20 de enero. Cuando tomó posesión ya las cosas empezaron a cambiar. Él armó un equipo formado por
un grupo de personas que no son especialmente expertas ni en Rusia ni en Ucrania. Llegó un momento en el que Rusia incluso vetó a quien iba a ser el enviado de Trump para Rusia y Ucrania, el general Kellogg, que se ha quedado solo en enviado para Ucrania. Moscú no aceptaba esa mediación de Kellogg, a quien vemos que de forma correcta, como especialmente vinculado a Kiev, especialmente cercano a Kiev. Y lo que hemos visto en estos meses ha sido una doble negociación. Witkoff negociaba con Vladimir Putin y Keith Kellogg o Marco Rubio hablaban con Kiev. No sabemos muy bien quién hablaba con Donald Trump en un principio. Ahora, según leemos en los medios ucranianos, es Keith Kellogg quien ha conseguido ganarse la oreja, digamos, de Donald Trump, y es él quien está marcando un poco el discurso. Un poco en ese marco hay que ver esta especie de giro de guión de los últimos días. Si hubiésemos tenido esta conversación hace una semana, estaríamos hablando de cómo el Pentágono había suspendido, siempre pareció que temporalmente, las entregas de armas importantísimas, armas clave, como los misiles para la defensa aérea, esos interceptores tan necesarios para Ucrania para derribar drones y misiles rusos. En esta semana ha cambiado todo. Donald Trump ha decidido que quien está obstaculizando la paz no es Volodymyr Zelensky, a quien ha acusado en otros momentos de ser quien no quería negociar y quien no quería la paz. Ahora es Donald Trump. Ahora es Vladimir Putin. Donald Trump ha cambiado un poco ese discurso, pero si lo vemos un poco en perspectiva desde el año pasado, en realidad no es más que la aplicación del plan de Keith Kellogg, del plan de Kellogg Fleets, algo que se publicó hace un año, nadie le hizo especialmente caso. En aquellos momentos estábamos todos hablando de aquel plan 2025 de la Fundación Heritage, y no nos fijamos demasiado en este America First Foreign Institute que sacaba también sus planes, y ahí es donde se publicó esta idea de Kellogg y Fleets, que básicamente era un plan de incentivos y amenazas. Es decir, Kiev obtendría armas solo si aceptaba negociar con Rusia una vía a la paz, pero si Estados Unidos consideraba que quien se negaba a negociar era Moscú, Moscú sería castigado con el envío de más armas a Kiev. Lo hemos hablado en el pasado, que en algún momento Trump iba a decidir que Vladimir Putin era el obstáculo, y al final llegaríamos a esta fase de castigo y de amenazas. Y efectivamente hemos llegado no a las sanciones, no a enviar más armas a Kiev, que también, sino al lenguaje del ultimátum. A Trump no le gustan las negociaciones que se prolongan demasiado. Lo hemos visto en el caso de Oriente Medio, en el caso de Irán, se dio X días, al día siguiente empezó el bombardeo primero israelí, después estadounidense. El lenguaje del ultimátum es más sencillo cuando no estás hablando con una potencia nuclear, pero aún así se ha dado 50 días a Vladimir Putin para llegar a un acuerdo. No sabemos si es un acuerdo de alto el fuego o un acuerdo definitivo. Lo que sí sabemos es que son 50 días hasta esa primera semana de septiembre, y después entrarían ya el castigo, no solo a Rusia, sino a aquellos aliados de Rusia que sigan comerciando, sigan comprando petróleo ruso. Y si escuchamos a Lindsey Graham, que es quien está promoviendo la legislación, si compran petróleo ruso y no apoyan a Ucrania. Eso ahí estamos. Si vemos el tracking del Instituto de Kiel, que es quien sigue cuánto dinero pone cada país en ayuda militar, humanitaria o financiera a Ucrania, vemos que en la fila de China y en la fila de India es un
una línea completa de ceros. Ni China ni India han aportado ayuda militar a Ucrania y siguen adquiriendo petróleo ruso. Por lo tanto, es blanco y en botella esta idea, esta amenaza no es solo contra Rusia, sino contra sus principales clientes del petróleo. Y a ellos hay que sumar también a Brasil, no porque sea un cliente del petróleo ruso especialmente importante, sino porque Trump considera que el Lula o el sistema judicial brasileño no está siendo lo suficientemente amable con el golpismo de la extrema derecha y especialmente con su amigo Bolsonaro. Por lo tanto, Brasil, que también forma parte de los BRICS, pues entra en el mismo saco de las amenazas. Ahora lo que nos queda saber es cómo va a reaccionar Rusia, qué va a hacer en estos 50 días y cómo va a responder por una parte Ucrania y por otra Estados Unidos. Lo que vemos de Ucrania, por sus declaraciones, están ya hablando del día 50 más 1, de cómo estas sanciones van a destruir la economía rusa y la guerra se va a acabar, ya sea porque Rusia se dé cuenta antes de que lleguen esas sanciones y termine la guerra. No sabemos muy bien qué quiere decir en el argot de Kiev que termine la guerra, o porque al día después del día 50 Donald Trump va a imponer esas sanciones y la economía rusa se acabó y ya no va a poder seguir luchando. Este triunfalismo en el que está instalada Ucrania esta semana no es nuevo, ya lo hemos visto, lo vimos la semana que se anunció el envío de tanques Leopard, cuando Ucrania ha recibido los Patriots, cuando se ha prometido a Zelensky los F-16, dijo que Rusia ya no tendría nada que hacer. Las cosas no son tan sencillas como que Donald Trump dé una orden y se acabe la guerra, ya sea por la vía de la fuerza o por la vía de la negociación. Lo hemos visto en estos 6 meses y vamos a seguir viéndolo. Lo que sí que es importante es ver cómo se va a reaccionar en estos 45 días que quedan para conseguir que Donald Trump recoja un poco cable, algo que también ha hecho con respecto a los aranceles contra otros países, o que haya realmente un proceso de negociación al que realmente nunca se ha llegado, porque Donald Trump habla de que ha habido 4 ocasiones en las que ha estado a punto de conseguir un acuerdo con Vladimir Putin, algo que no parece que haya sido así, porque nunca se ha estado cerca de tener un acuerdo político que Rusia pudiera firmar y que fuera capaz de decir a su población que se terminaba la guerra porque había conseguido ciertas condiciones. No se ha llegado hasta ahí porque nunca se ha llegado realmente a una negociación política. Trump ha girado el volante más que nada porque no quería que esto se alargara más. Él no es capaz de aguantar una negociación larga en la que ve que no está consiguiendo lo que quiere. En el momento en el que Naya, ve que no tiene la capacidad de conseguir las condiciones que él exige, es donde vienen las amenazas, en el caso de Rusia, estos 50 días, en el caso de Irán, directamente el bombardeo. Naya, una pregunta, porque hay múltiples interpretaciones y de hecho hay como elementos pintorescos, como por ejemplo la aparición de la agente Melania Trumpenko, que así fue apodada, que sería el factor que hubiera hecho que Trump finalmente, luego de conversar con su esposa, decidiera cambiar de posición. ¿Por qué? Ella estaría a favor de Ucrania, entonces ahora hay una suerte de campaña en Ucrania a favor de Melania Trumpenko, así la han apodado, no es que lo digo yo. Interpretaciones respecto a cierta capacidad de convencimiento que habría tenido Europa, diciéndole a Trump, mirá, esto no tiene la salida que estás planteando, no es posible. O como decía Juan Domingo Perón, que la única verdad es la realidad, y la realidad es que nos está acoplando el ritmo de la guerra y su desenlace a lo que él quiere.
¿Cuál pensás que es la razón principal entre Trumpenko, la Unión Europea o la realidad para que dé este giro donde uno ve más frustración que otra cosa, ¿no? Porque de hecho, si uno despeja un poco la maleza de los gritos, los tweets y las grandes frases de Trump, no es que avanza mucho la cosa en términos generales, pero en este caso concreto tampoco. Entonces, ¿cuál pensás que es el elemento determinante? ¿Llegó a la conclusión de que Putin no quiere la paz, de que esto no va a funcionar así? Yo creo que básicamente es que Trump se ha dado cuenta de que esta guerra es más difícil de resolver de lo que él pensaba. Esto no se resuelve con unas llamadas a Vladimir Putin y ofreciéndole ese aliciente de volver a recuperar el comercio con Estados Unidos o la vuelta de las empresas estadounidenses a Rusia. La cuestión principal de esta guerra es la de la seguridad. Y en esa cuestión, especialmente en lo que respecta a la OTAN, las posiciones de Rusia y Ucrania son completamente contrarias. Rusia no puede aceptar, si no es militarmente derrotada, que Ucrania esté en la OTAN, ya sea de forma oficial o de forma oficiosa, digamos, con presencia militar de países como Francia, Alemania o el Reino Unido en Ucrania. Ucrania no puede tampoco aceptar renunciar a la OTAN si no es con unas garantías de seguridad que ya en 2022 sus aliados le negaron. Por lo tanto, esta guerra necesitaba un proceso de negociación que desde el principio dijimos que iba a ser muy duro, porque se puede pensar que la cuestión territorial es la más importante. Esa realmente no es la más difícil de resolver, pero especialmente la cuestión de la seguridad, las sanciones, cuál es la posición en la que quedan tanto Ucrania como Rusia en la arquitectura de seguridad europea del futuro. Negociar todo eso requiere voluntad por las dos partes. Sabemos que Rusia no tenía especial incentivo ahora mismo porque Rusia se ve más fuerte que Ucrania. Ucrania no tenía más incentivos que la obligación de Donald Trump de tienes que negociar. La delegación que Zelensky ha enviado, nos lo ha dicho el propio Zelensky, la que ha enviado a Estambul, tenía la orden de negociar únicamente, de aceptar el alto el fuego unilateral que se le exigió a Rusia por parte de los países europeos, o negociar solo cuestiones humanitarias, es decir, intercambios de prisioneros o entregas de cuerpos de soldados caídos en el frente. No se ha negociado políticamente absolutamente nada. No se ha llegado a ese punto porque no ha habido una mediación capaz de hacer que las partes llegaran a ese punto. En ese sentido, tiene mucha importancia la postura de los países europeos, que han sido más beligerantes incluso que la propia Kiev. El giro a la retórica de paz que dio Zelensky cuando Trump le obligó a aceptar esa idea del alto el fuego, la Unión Europea tardó varios días en darlo también. La postura europea ha sido la de pasar de la guerra, ya sea una guerra eterna hasta que Ucrania consiga todos sus objetivos, algo que no parece muy realista, o un conflicto prolongado que pase a esa fase política para que Ucrania consiga a la larga esos objetivos que busca, especialmente esa adhesión oficial o no oficial a la OTAN. Yo creo que entre los países europeos lo que sí han dado a Trump es el dinero, esa financiación. También hemos hablado en otras ocasiones que Trump iba a tener que equilibrar esa idea de buscar la paz, esas ganas que tiene de ganar el premio Nobel, con los beneficios económicos que supone para el complejo militar industrial estadounidense una guerra de alta intensidad como la actual. Esta especie de solución que está dando ahora, que él pone las armas, la Unión Europea pone la financiación, Ucrania pone los muertos y Estados Unidos se lleva todo el beneficio. Ese es un poco lo que yo veía en un principio, que esta paz por medio de la fuerza de la que él hablaba iba a tener más de fuerza
que de paz. ¿Y qué papel puede tener ahí Melania? Es evidente que si Melania es pro-ucraniana, como ahora parece que dicen los medios ucranianos, puede tener una influencia, pero seguramente tenga más influencia esa especie de lucha que ha habido entre Witkoff y Kellogg y Marco Rubio por ganarse a Donald Trump. Donald Trump no es una persona que tenga una experiencia enorme en las relaciones internacionales ni un conocimiento específico ni sobre Rusia ni sobre Ucrania, y es una persona cuya opinión es cambiante y es manipulable. El hecho de que Witkoff se esté dedicando ahora más a Oriente Medio, que no haya visitado Rusia en un tiempo, que no haya tenido esa presencia que había tenido durante unas semanas, y que sí la haya tenido Keith Kellogg, que ha pasado varios días en Ucrania, que sí lo haya tenido Marco Rubio. En América Latina sabéis quién es Marco Rubio. Él no es un aislacionista, no es precisamente un moderado, él está sancionado tanto por Rusia como por China. Son ellos los que están ahora mismo imponiendo el discurso, y han conseguido que Donald Trump se acerque más a esa visión de cómo está la guerra y de quién está obstaculizando un proceso de paz que repito, realmente no ha empezado. Que las partes se reúnan en Estambul es un paso positivo, porque hacía 3 años que no hablaban directamente, pero sabemos que lo único de lo que han hablado es de cuestiones humanitarias, que son muy importantes. Es importante que haya intercambios de prisioneros y que esas personas que están desaparecidas se les pueda dar un final, y que sus familias no las estén buscando, pero no son las cuestiones que van a determinar ni la paz ni el día después del conflicto. El problema de esta negociación es que realmente no ha existido, en gran parte porque no hay unos incentivos suficientes ni para Rusia ni para Ucrania. La mediación realmente no sabe cómo coger esas hojas de términos, que las llama el general Kellogg, esas posturas, esas líneas rojas de unos y otros que él decía que iba a mezclar, y en esa mezcla que hizo Kellogg casualmente le salió exactamente la hoja de ruta que habían presentado los países europeos. La postura de los países europeos ha sido dar a Donald Trump todo lo que pide a la OTAN, ese 5% de gasto en gasto militar y en seguridad, pagar las armas estadounidenses, siempre a cambio de que Donald Trump se acerque más a su postura que a la postura rusa, es decir, a seguir intentando por la vía militar esa paz por medio de la fuerza, presionando a Rusia por la vía militar hasta que Rusia no pueda seguir luchando y tenga que llegar a un acuerdo que se parezca más a lo que los países europeos exigen, que durante mucho tiempo ha sido más de lo que exigía Ucrania, en el que se reúnen los países más grandes, las potencias de la Unión Europea y Kaja Kallas. Ellos siguen exigiendo, en cada comunicado, siguen exigiendo la integridad territorial de Ucrania según sus fronteras internacionalmente reconocidas, es decir, incluyendo Crimea, algo que Ucrania durante meses ha dejado de decir porque hacía imposible la negociación y porque no podía decirlo. La postura de los países europeos ha sido todavía más beligerante que la de Ucrania. En esas condiciones negociar es muy difícil, especialmente cuando no hay un mediador que realmente sea capaz de conseguir incluso que las partes negocien. Naya, aprovecho para hacerte una última, varias preguntas en una, y trasladando un poco todo ese tema al frente, a Ucrania, a Rusia.
Hay algunos medios que están diciendo que Putin en esta conversación telefónica con Trump le ha dicho que en el transcurso de esos 50, 60 días lanzaría una ofensiva para ocupar más territorios de Ucrania. ¿Qué credibilidad le das a esa información? Porque a mí la verdad que me suena bastante inverosímil que Putin le esté contando a Trump los planes que tengan para atacar. Eso para empezar. Luego, un poco saber qué pasa en el frente, ¿no? Porque entiendo que Rusia sigue avanzando. Hoy ha habido una noticia sobre un otro intercambio de cuerpos. Si ves estas estadísticas de intercambio de cuerpos, son particularmente hoy 19 soldados rusos muertos a cambio de 1.000 soldados ucranianos muertos, y las dinámicas han sido así a lo largo de muchos meses. A la vez estamos viendo cambios en el gabinete de Zelensky. Algo está pasando en Ucrania. Ahí tienen esa urgencia de esos 50 días. Parece que no están muy contentos con ese plazo en particular. ¿Qué sucede allí mismo? Ya apartándonos de Europa, de Trump y de todos los demás. Bueno, Ucrania lo que quiere es que las sanciones sean más rápidas, que esto se imponga ya, aunque ya están hablando de cómo va a afectar estas sanciones a la economía rusa. Por lo tanto, da la sensación de que su idea es esperar, dejar que pasen estos 50 días y confiar en que esa presión de los países europeos y Estados Unidos en términos de sanciones y sobre todo esa llegada masiva de armas sofisticadas. Bueno, Merz nos ha dicho que no serán días, que serán semanas lo que puedan tardar en llegar esos Patriots, que Francia no, pero Alemania sí que está dispuesta a costear. Esa idea de que en 60 días Rusia podría recuperar todo el Donbass, por ejemplo, evidentemente si hubiera ese avance fuerte, si llegara a las fronteras de Donetsk y sobre todo de Donetsk, Lugansk, que es lo poquito que queda, sería factible. Si en esos 50 días Rusia consiguiera llegar a esos límites del Donbass, es posible que hubiera una negociación más sencilla, que Rusia se detuviera ahí. También es cierto que no ha podido llegar hasta ahí en 3 años. Va a conseguirlo el CNN hablaba de 60 días, que Vladimir Putin le habría dicho a Donald Trump que en 60 días es capaz de conseguir ese gran avance. Donald Trump le ha dado 50. No parece que haya una prisa especial por empezar esa supuesta ofensiva. Es lo que dice CNN, 160.000 tropas rusas que se estarían agolpando hacia la frontera rusa para atacar efectivamente creemos que sería por el sur. No tendría mucho sentido intentar volver hacia Kiev, ir hacia Kharkov. Parece que debería ser en la zona del Donbass, como mucho en la zona de Zaporozhye, donde correrían el riesgo de sufrir el mismo destino que sufrieron los tanques Leopard en 2023. Con la dinámica que hemos visto en la guerra ha sido de guerra de desgaste y de avances sostenidos pero muy lentos. Lo más importante que está sucediendo ahora mismo en el frente sucede alrededor de Pokrovsk. Ese nudo de comunicaciones cuya pérdida sería muy problemática para Ucrania en todo ese frente sur. No se está atacando directamente, se está intentando rodear por este y oeste. Hay ciertos ataques en el norte, en Sumy, más que nada para fijar ahí tropas. El frente sigue en la misma dinámica que hemos visto los últimos 2 años. Rusia está más fuerte que Ucrania. El peligro para los soldados a uno y otro lado del frente es existencial, no solo en el frente, sino cada vez más kilómetros del frente por el uso de drones, de fibra óptica. Las bajas no sabemos realmente cuántas son, pero si vemos las cantidades, las cifras de cuerpos que se están intercambiando, especialmente en la dirección a Ucrania, sabemos que las bajas son muy elevadas. Eso siempre perjudica a Ucrania.
más que nada por el peso demográfico que tiene Rusia. Rusia tiene más capacidades de movilización. Rusia no ha hecho una movilización general como sí que ha hecho Ucrania. Rusia no está persiguiendo voluntarios por las calles de Moscú ni de las ciudades menores, como sí que está haciendo Ucrania en Lviv, en Kryvyi Rog, en Odessa. Vemos vídeos a diario. A priori la dinámica ahora mismo es la misma que hemos visto en semanas anteriores. Rusia se está reforzando mucho en esa dinámica de guerra aérea. También Ucrania es fuerte en términos de drones, especialmente esos ataques alrededor de los aeropuertos rusos para impedir el trabajo normal de la aviación militar, pero también civil. Si a eso se suman misiles de largo alcance que posiblemente veamos en unas semanas, Ucrania siempre ha demostrado que tiene la capacidad de hacer daño a Rusia, especialmente en la retaguardia. Estos anuncios de ultimátum, este lenguaje duro, estas amenazas de castigos, llaman a la escalada por ambas partes. Si Ucrania aumenta su guerra aérea, vamos a ver un aumento de la guerra aérea rusa también. Rusia ha demostrado ser capaz de, con menos misiles y ahora de más drones, ha sido capaz de hacer más daño en la industria militar, en esas infraestructuras energéticas. Ha habido más daños con un armamento a priori menos costoso y más fácil de volver a producir. Es más sencillo producir drones que producir misiles. Por lo tanto, en este año hemos visto que Rusia se ha reforzado, mientras que Ucrania no lo ha hecho tanto, aunque aún así ha sido capaz de dar golpes muy duros, como esa operación Tela de Araña, los sabotajes en trenes que causaron víctimas civiles. La guerra está otra vez en fase de, llamémosle, de vértigo, de potencial escalada por muchos lugares, ya sea por la vía de una ofensiva terrestre. Solo Rusia está en condiciones de lanzar una gran ofensiva terrestre, o ofensivas aéreas como las que hemos estado viendo a uno y otro lado, pero con más drones y con más misiles. Es un momento peligroso. Siempre que empezamos a hablar con el lenguaje del ultimátum, tenemos que saber que hay nerviosismo a ambos lados. Yo tengo ciertas dudas cuando los planes militares rusos se publican en la CNN, se publican vía Donald Trump y CNN. Bueno, veremos si esos 160.000 tropas rusas están realmente en condiciones de lanzar una ofensiva que vaya hacia Izium en Kharkov para atacar Slaviansk, Kramatorsk desde el norte, o si realmente solo es reforzar la guerra, el frente actual, para intentar avanzar lo más posible en estos 50 días. La forma que Rusia tiene de mostrar su fuerza es avanzar en el frente y mantener sus defensas en la retaguardia. La forma que tiene Ucrania de mostrar su fuerza es que sus aliados les suministren armas por un lado y sanciones por otro. De ahí que las formas de llevamos actuar 3 en años... estos 50 días vayan a ser distintas. Llevamos 3 años esperando que un arma milagroso va a ser un punto de inflexión, y ese parece ser uno de esos momentos, ¿no?, en el que la guerra va a seguir sin que nada cambie. Naya, muchísimas gracias. Nos quedamos como siempre sin tiempo, se nos pasa muy rápido esas charlas contigo. Muchas gracias por estar en Macondo nuevamente y esperamos volverte a ver pronto por aquí. Un placer hablar con vosotros. Nos vamos al corte y seguimos con Colombia, Gaza, Israel.
verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Macondo, gracias a todos los que nos están acompañando. Y ahora vamos a hablar de esta reunión que se ha producido en esta semana, en los últimos días, en Colombia, en Bogotá, del Grupo de la Haya. Recuerden, es el grupo conformado fundamentalmente, en primera instancia, por Sudáfrica, por Colombia, por varios países más, para actuar en el marco de la justicia internacional contra el Estado de Israel por el genocidio que está cometiendo. El grupo se reunió, convocado por el presidente Gustavo Petro y también por Sudáfrica en Colombia, con la presencia de 30 países. Y llegó a una resolución final por presentes, pero el núcleo más importante del grupo de la AIA y otros países para establecer cargo de sanciones contra Israel en esta lucha para detener genocidio que se sigue cometiendo y que ya lleva más de 60.000 víctimas. Nos acompaña Víctor de Correa Lugo, asesor de Petro en el Medio Oriente. No sé si me mandó. Víctor, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ¿Ustedes me Muy bien, escuchan? escucho, pero mayor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Víctor, cuéntanos un poco los resultados de esta cumbre del Grupo de la Haya, con la participación de muchísimos países. ¿Qué objetivo seguía el presidente Petro en esta convocatoria y cuáles son los resultados que se han logrado, por lo menos en instancia? Bueno, lo primero, el Grupo de la Haya es una propuesta multilateral que nace en enero de este año, precisamente en la ciudad de La Haya, sede de las Cortes Internacionales, para decir, hombre, el derecho hay que aplicarlo. Y es muy curioso porque es un país de lo que ya algunos llamarían las mayorías del sur o el sur global. Bueno, no entremos en debates semánticos, pero fíjense que es que se sienta Honduras, Cuba, Bolivia, Colombia, Namibia, Senegal, Malasia y Sudáfrica a decir: nosotros, voces del sur, pueblos del sur, exigimos que se aplique el derecho internacional. Y fíjese que no aparece ninguno de las grandes potencias ahí. Entonces nos sentamos a trabajar durante 3 días con la sociedad civil el primer día, luego entre estados, y finalmente se logró un consenso entre 12 de los 32 países que asistían, en el sentido de plantear la aplicación inmediata del derecho internacional. Nadie está abogando por un nuevo derecho. No nos sirve a ver, para decirlo en plata blanca, a la persona de Gaza que en este momento está siendo masacrada, no le sirve de a mucho que saquemos una nueva resolución de la ONU o una nueva opinión consultiva de la Corte Internacional, sino que se aplique. Entonces, Colombia y Sudáfrica han estado liderando ese proceso de implementación real del derecho, de implementación real de las normas internacionales que tienen que ver para estos casos, de medidas económicas frente a un genocidio, de no compra más de armas ni intercambio militar con Israel, entendiendo además que el sistema de Israel no es un sistema de la economía de las colonias, sino de la economía de Israel como un todo. Estuvo el señor Mansur, que ahora mismo ven ahí en pantalla, acompañándonos. Ahí ven a Jeremy Corbyn, que también estuvo con nosotros. Estuvo con Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas. Fue una discusión fraterna, dura, difícil, pero digamos lo positivo. Lo positivo es que el sur sale a defender el derecho. 2, que pedimos que comparezcan ante los tribunales los responsables de los crímenes de guerra. Y 3, que tomemos medidas económicas directas.
Ahora, si me permiten y sin darles la palabra, salto a decirles lo que ha hecho Colombia. Ustedes lo saben que hemos hecho ayuda humanitaria, cortado relaciones, dejado de vender carbón, hemos dejado de comprar armas, nos sumamos al proceso ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra Israel y ahí han sucedido cosas, es que digamos, ustedes saben que el gobierno del presidente Petro es el primer gobierno de izquierda en toda nuestra historia, en 200 años, que no es un gobierno puro ni homogéneo, que aquí quedan dentro del Estado voces también al servicio del sionismo, que hay pugnas internas, por supuesto, y que esas pugnas han favorecido que a pesar de que hubo un decreto el año pasado cortando la venta de carbón, se han producido envíos de carbón colombiano a alimentar la maquinaria de guerra genocida de Israel. Entonces, ayer el presidente fue enfático en varias cosas. Primero, en pedirla, en exigir, en ordenar el cierre absoluto de la venta de carbón hacia Israel, modificar lo que hay que modificar en la ley. Segundo, vamos a revisar nuestro tratado de libre comercio con Israel. Tercero, por supuesto, ratificamos las medidas que ya habíamos tomado, como la de la compra de armas. Y cuatro, el presidente Petro ha decidido retirarnos como un socio preferente, que era más o menos el cargo, el grado que teníamos dentro de la OTAN, bajo la clara explicación de que Colombia, si es un país que quiere ser potencia mundial de vida y que defiende el derecho, no puede estar al lado de gobiernos que apoyan, que aplauden o que se quedan quietos frente a un genocidio. Víctor, gracias por estar acá. Voy por Colombia, ya que estabas terminando con eso. Estamos hablando de decisiones importantes tomadas por el gobierno de Gustavo Petro. Quería preguntarte por la reacción de la oposición política, mediática. Imagino que uno lo puede mirar lo de Colombia en base a lo que hacen otros países, que es avanzado, pero también entender cómo es dentro de Colombia, porque imagino que genera reacciones bastante agresivas. Sí, no, aquí la pelea es peleando, solemos decir en colombiano. El poder del lobby sionista es brutal, el poder de los, incluso medios que posaban de alternativos, que uno creían decentes y democráticos, están manejados por el sionismo. Aquí hay un periódico que dice que no va a usar la palabra genocidio hasta que no lo diga una corte internacional. Aquí hay revistas alternativas en manos de sionistas que defienden de manera absoluta a Israel, ya sea pues, de manera directa o ya sea silenciando el tema o matizándolo a más no poder. Entonces la discusión no es fácil. En las marchas como el 1 de mayo que celebramos en Colombia, que conmemoramos la lucha de los trabajadores, pues se ven banderas palestinas, pero en las marchas de la oposición se ven banderas de Israel. Acuérdense que hasta hace poco éramos el Israel de América Latina. Acuérdense que los paramilitares de Colombia fueron formados por soldados israelíes. Nosotros llegamos a compramos la patente, digo nosotros, los gobiernos anteriores, la patente del fusil Galil y se fabricaron fusiles Galil con los que se matan palestinos. Nosotros damos la mayor, como el 57% del carbón que necesita Israel para mover su máquina de guerra. Colombia, el expresidente Uribe, y ahora procesado, fue uno de los que participó en la evaluación de la Flotilla de la Libertad del año 2010, comisión que concluyó de que Israel solo se defendía. Y el secretario de él en esa comisión fue el expresidente Iván Duque. O sea, no es absolutamente nada fácil. Voy a decirlo de otra manera con todo el respeto por los amigos y amigas libanesas. Ser pro-palestino en Líbano es un poco más fácil que ser pro-palestino en Palestina. Aquí estamos bastante solos, necesitamos que nos acompañen ustedes, necesitamos que entiendan que sí, ustedes pueden ver la típica frase, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El presidente Petro ha ido mucho más allá. Yo creo que hay un compromiso real con los palestinos. Ayer empezó a hablar claramente de la necesidad de un ejército de la luz para detener el genocidio en Palestina. O sea, estamos frente a un líder que se le está jugando. ¿Que eso implica que nos van a calumniar? Sí. ¿Que nos van a quitar la visa? Bueno, los que tienen visa, yo no tengo, ya estuve por allá y no quiero ir a conocer a Mickey Mouse, no me preocupa. Pero sí hay un afán por vendernos de que como si nuestro primer socio comercial en el mundo fuera Israel. Eso no es cierto. Israel necesita más de nosotros que nosotros de él. Nosotros le vendemos 3 o 4 cosas, pero hay un miedo, una satanización y hay gente que hace las cuentas con el bolsillo. Nosotros hacemos las cuentas de otra manera. Por ejemplo, solo 2 números de cuentas. 1, 160 mujeres están pariendo al día en condiciones miserables en Gaza. 2, hay más de 5.000 niños amputados vivos encerrados en Gaza. Esas son las cuentas que tenemos que hacer. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Siempre un placer, ya sabes.
Estabas mencionando precisamente la decisión de Gustavo Petro de salirse, de dejar de ser el socio de la OTAN. Yo te voy a preguntar para las posibles consecuencias de eso, tu evaluación también de esa decisión, y posibles consecuencias para Colombia a nivel global en un momento en el que los países de Europa aquí se están rearmando, están invirtiendo más en defensa y la OTAN parece fuerte, incluso si lees los medios locales, más necesaria que nunca, ¿no? Sí, pero la OTAN ha demostrado que lo que estaba haciendo en Ucrania no es precisamente una demostración de fuerza, sino una demostración de debilidad. Entonces, es una opinión personal. Ahora, voy a recoger la idea que nos ha transmitido en varias reuniones el presidente Petro y que lo dejó ayer claro. El problema es que el norte, como lo entendemos, el poder unipolar, como lo entendemos, se está fragmentando. No se va a acabar en 2 días, ni se va a caer solito sin llevarse por delante muchas cosas. Pero entendamos que hay una cantidad de movimientos que hay que empezar a leer de otra manera. Los BRICS, ¿qué son? ¿Qué es el Grupo de la Haya? ¿Qué fue UNASUR? ¿O qué es UNASUR? ¿O qué es Mercosur? ¿O qué es la Unidad Africana? Entonces están dando algunas cosas que recogen el espíritu de los no alineados y es la búsqueda también de nuevos mercados. Los mercados que está generando China, Rusia, India, hay otras posibilidades. La orden del presidente ha sido clara y en mi particular intervención en el Grupo de la Haya, lo que decía yo en las representaciones diplomáticas es, tenemos que abrir nuevos mercados. ¿Por qué? Porque pelearnos con Israel y con Estados Unidos nos va a pasar una factura, ¿vale? Pero nosotros no podemos vendernos y frente a un genocidio mirar para otro lado. Si estuviéramos en el año 41 y están invadiendo Francia, ya invadieron Polonia, hay campos nazis y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado porque el problema es de conveniencias comerciales. Hay un mundo de mercados por abrir. Colombia tiene que descubrir Oriente Medio. No lo tenemos claro, no tenemos claro todas las posibilidades, no hemos explorado las potencialidades que tenemos con África, por ejemplo. Entonces, el sur global tiene las posibilidades de abrir unos mercados que nos hagan mucho más humana nuestra relación, pero la economía no puede estar cruzada como los pueblos. ¿Que eso implica riesgos? Sí. ¿Que pueden haber medidas? Sí. ¿Que pueden haber calumnias, chantajes, presiones? Sí. El mismo presidente en varias reuniones lo ha manifestado y es que, según nos lo dice, el Mossad, hay gente que le ha pedido al Mossad que extraiga al presidente Petro de Colombia. Petro se le está jugando en serio. Por eso duele a veces cuando se le hacen una serie de críticas que intentan sugerir que la postura de Petro es apenas una postura discursiva sin tomar decisiones reales. Y la verdad es que Colombia se le está jugando porque creemos que el derecho hay que aplicarlo, que hay que defender unos principios universales, que si matan a un palestino, pues tiene que ver con la humanidad como nosotros nos rehusamos a pensarnos fuera desde el gueto, no queremos hablar desde el gueto, creemos en la ciudadanía universal, creemos en eso y por eso creemos que lo que le está pasando a los palestinos, claro que nos está pasando a nosotros. Víctor, además del documento acordado por 12 países del Grupo de la Haya, se registró la presencia de muchos otros países en esta reunión, algunos como observadores, pero bueno, en definitiva concurriendo, países como tan importantes como Brasil o como España. Me imagino que esto también ha suscitado algún tipo de intercambio. No es fácil lograr, por ejemplo, que un país como España concurra a un evento de esta naturaleza, aunque ya sabemos que España e Irlanda quizás son dentro de Europa los que han mantenido una posición un poco más firme en relación con el genocidio. El resto, más bien, ha sido de complicidad absoluta. Esto, ¿cómo lo evalúa el gobierno colombiano? A ver, lo que nosotros vemos es que cada país tiene su ritmo y cada día tiene su afán. Entonces, por supuesto, si el punto de partida de España que conocemos es uno y ahora decide reconocer a Palestina y decide aumentar su solidaridad, bueno, tiene su propio ritmo. Yo creo que no es un momento en que nos podamos empezar a pedir ser puros. Entonces necesito una Eslovenia o una Francia que asistieron, por ejemplo, o Irlanda, que sea un país puro, homogéneo y que haga... No, yo creo que tenemos que ser un poco más pragmáticos y dirigentes en lo táctico, en lo inmediato,
para poder entender entonces que cada país tiene un ritmo y cada uno aporta por supuesto y una agenda económica, cuidar de esa agenda económica, dos y preferidos con esta económica. Quedado contentos con que los 32 no hayan firmado. Pues no, hubiéramos querido que firmaran más países, pero creemos que el solo hecho de que algunos países se hayan presentado ya es algo. 32 países, con presencia de varios países de la Unión Europea, con una presencia importante de países de Oriente Medio, de África, de América Latina. Yo creo que no es cualquier cosa, creo que es una cosa que incluso pienso en los colombianos y las colombianas y el gobierno colombiano no alcanzamos a darnos cuenta de lo que significa. Yo no creo que cuando se fundó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, o cuando se formó los primeros 3 no alineados, o los 12 que crearon 10 o 12 que crearon la ONU, se daban cuenta de ese momento. Entonces es un momento de quiebre, porque es cuando una parte del sur, una parte de la humanidad dice, no más derecho escrito, queremos derecho real, queremos implementación del derecho. Me parece que eso es una cosa importante. Y ahora se está empujando a que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que será en septiembre en Nueva York, se fortalezcan esas posiciones. Entonces yo creo que más que uno puede ver también con pesimismo, hombre, no firmamos los 32 sino solo 12, pero creo que también puede decir subimos de 8 a 12 y tenemos 20 observadores que están más cerca de nosotros que lejos de nosotros. Víctor, aprovecho para preguntarte por los últimos acontecimientos que hemos visto, en particular el ataque sobre Siria por parte de Israel. ¿Alguna caracterización, sabiendo lo complicado de poder hacer una síntesis, pero en qué momento estamos en ese cuadro móvil de la guerra en Medio Oriente, para poder tal vez intentar adelantarnos a qué es lo que está por venir? El presidente Petro hizo una lectura sobre Siria hace algunos meses en la que era pesimista. Yo en lo personal, en lo particular, no como vocero del gobierno, digo que yo era un poquito optimista. Estuve en Siria en enero y tuve un pequeño lapsus de optimismo en que era posible que hubiera un cambio. Ojalá el cambio fuera para mejor. El presidente Petro lo caracterizó como un problema de la llegada de grupos terroristas al poder. Aunque si bien es cierto la situación de Siria es compleja, en el gobierno sirio, por lo menos con los que yo hablé en enero de este año, había 47 grupos diferentes, y si bien es cierto hay unas tendencias prodemocráticas en Siria, quien está hoy al mando del Estado sirio, quienes son voceros del Estado sirio, quienes están dirigiendo al ejército sirio, no son precisamente fuerzas democráticas, lo que por supuesto le preocupa al gobierno de Colombia, porque están muriendo civiles, porque desafortunadamente, y lo decíamos volviendo al caso de Israel, Israel no solamente está cometiendo un genocidio, sino que está atacando a sus vecinos, está atacando a Líbano, está atacando a Siria, ha atacado a Irak, ha atacado a Irán, y por supuesto Colombia ha fijado una postura en contra de ese tipo de ataques. El presidente Petro rechazó, por ejemplo, las acciones de Israel contra Irán como una agresión de acuerdo al derecho internacional. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Macondo. Como siempre nos quedamos cortos, ya se lo dije también a Naya anteriormente, son temas muy amplios y dan ganas de quedarnos charlando más, pero bueno, esperamos verte en otras ocasiones por aquí. Pues perfecto, por aquí siempre estaré. Un mensaje que queda claro es, tratemos de hablar más entre los pueblos. Tratemos más de hablar entre los pueblos. El pueblo egipcio, el pueblo jordano está con Palestina, pero tenemos que articularnos. Y los gobiernos comprometerse a volver realidad. Como las sociedades hacen lo que pueden, los estados tenemos que hacer lo que debemos hacer, lo que el derecho nos obliga. Y termino y me despido diciendo, el presidente apuesta por Palestina, porque es un deber jurídico, los pactos internacionales son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. 2, porque es lo políticamente correcto, no ponernos al lado de unos genocidas ni de un poder imperial. Y 3, porque es un principio ético. Y es que frente a un genocidio no podemos pretender ser, como es el lema de nuestro gobierno, potencia mundial de vida, pero darle la espalda a un genocidio. Entonces, creo que el presidente de este gobierno se le está jugando toda. ¿Que nos puede salir caro? Sí,
Pero yo creo que las peleas hay que darlas para ganarlas o perderlas, pero hay que darlas con cierta dignidad. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Bueno, Bueno, Ina, nos Marco. quedan unos minutos. Si quieren hacer un cierre, son bienvenidos. Bueno, con respecto a esto que está sucediendo en Gaza, me parece que una cosa que debemos agregar es esta voluntad que se ha hecho manifiesta de parte del gobierno de Israel de construir una suerte de ciudad en Rafah que se va a transformar en un gueto. Esto ha generado respuesta incluso de el Barak y otros políticos israelíes, incluso el ex primer ministro, ¿no? Pero ese es el planteo. Lo que transforma, me parece, ya no tiene ningún sentido los que quieren discutir por lo menos la limpieza étnica, porque ¿qué significa construir un gueto? ¿No? Transformar en una especie de ciudad alambrada dentro de Rafah para meter a 600.000 palestinos. Ese tipo de planteos son los que están en este momento tomando fuerza en el gobierno de Israel, que enfrenta, por cierto, sigue enfrentando, por cierto, oposición dentro de la sociedad israelí, aunque no mayoritaria. Bueno, no mucho más. Me parece que la iniciativa es, yo diría, importante por la reunión de actores, por el lugar donde se celebra, por lo que se dice. Y la contracara es que Israel, por lo pronto, no va a modificar ningún ápice de su estrategia en base a condenas, ¿no? Creo que atravesó esa línea hace mucho tiempo y que ya lo que se le diga o no se le diga es algo que no sé si le es secundario, pero en todo caso no le es determinante. Pero bueno, en todo caso, importante que Bogotá haya sido sede, ¿no? de este encuentro. Viste que atacó hoy Israel, lo denunció Juan Grabois, se denunció en Argentina bastante, también María Constanza Costa y otros, pero no está en los medios. Pero atacó la última iglesia cristiana, aquella que el Papa Francisco llamaba todos los días. Bueno, Israel la atacó, incluso el cura Gabriel, creo que se llama, estaba herido y había otros, bueno, heridos y según Juan Grabois también había muertos en un ataque, pero claramente no, claramente es un ataque dirigido a destruirla, ¿no? No un error. Y para cerrar solo con esto, ¿saben quién tuiteó contra el ataque a la iglesia donde había un padre argentino? Victoria Villarruel, vicepresidenta de la República Argentina. Así que para el próximo episodio hablamos de la interna. Para el próximo episodio queda para analizar. Nos vemos. Hoy hablábamos con Ina que ese era otro tema. La interna entre Milei y Villarruel. Es todo un tema. Ese tema lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Cómo escala? Vamos a ver las repercusiones de esto. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene, Ina, Marquito. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.